Saludando a todos y con el permiso y patrocinio de Dios, vamos a empezar el discipulado, que es Primera de Corintios, es el capítulo 15, y es un tema fantástico, porque habla de la resurrección. Primero, hablando de la palabra, vamos a decir un par de cosas. La primera es que es semántica, es una diferencia nada más de cómo usamos las palabras. La semántica en la lingüística es cómo tú manejas los términos. Resucitar y resurrección lo manejo diferente. La resucitación es, ahora sí que, regresar de la muerte para volver a vivir, pero para volver a morir. Lo que te digo es que ha habido resucitaciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los ejemplos no son muchos, pero sí los hay. Gente que muere y que es resucitada. Pero esa resucitación, insisto, es para volver a morir. Entonces, pues el asunto está triste, ¿no? Te levantan para que vuelvas a morir. Pero bueno, el caso es que aquí vamos a entrar a una cosa también muy apasionante. Pero la segunda cosa que iba a decir de esto es que la resurrección es que vuelves de la muerte para no volver a morir jamás. Esa es la diferencia. Entonces, aquí lo que queda en el aire es, bueno, y cuando alguien muere, ¿a dónde se va? ¿Y cómo es que regresa? Y es donde, para abordar el tema como introducción, manejo lo que es el pensamiento tanto hebreo como helenista. Y bueno, acá hay otra, el sincretismo de las civilizaciones alrededor de cuando se documenta la escritura. Te he dicho que es una superstición creer que la edición bíblica, cualquiera que sea, en el idioma que sea, cae del cielo. Te he dicho que la inspiración es una manera en que Dios se comunicó con algunos personajes, poniéndoles ideas en su sentir, corazón, mente, cabeza, idea, pensamientos, y plasmaban lo que interpretaban que Dios les decía, poniendo un principio o una verdad y desarrollándola como mejor podían en base a sus capacidades, porque pues también la gente era primitiva, no iban a poner cosas que conocemos hoy día, tenían que hablarlo a su idioma. Entonces, esta cuestión de recibir revelación y de plasmar cosas por escrito que vienen de parte de Dios, tampoco se dio, como decimos en filosofía, en una tabula rasa, es decir, que tuvieran la mente en blanco y sin ningún tipo de influencia. No. En sociología de la religión hablamos del aspecto de la religión integral. Algunos le llaman cosmovisión, pero a lo que voy es que hay un aglutinado de ideas que componen el pensamiento. Y esta religión integral básicamente está compuesta por la religión predominante, por la filosofía predominante y por las tradiciones, ideas o supersticiones predominantes. Por darte un ejemplo minúsculo, aquí en Michoacán, en noviembre, viene la fecha de los fieles difuntos. Y esa es una mezcla de todo lo que te estoy diciendo, es ese sincretismo, es la religión integral. Está metido catolicismo, está metido idea prehispánica, está metida idea de la colonia, está metida idea moderna, o sea, es un conglomerado de cosas. Con eso te ilustro que cualquier escritor, en cualquier momento, la religión integral está empapado de un montón de pensamientos, o sea que no hay una pureza de idea. Entonces, quienes escriben la revelación bíblica sufren el mismo fenómeno. Aunque está inspirado por Dios,
no se desprenden de su realidad y de su religión integral. Ahora recuerda, aquí estamos hablando en sexto año. En el servicio de las 12 hablamos para primer año. Hay diferencia de contenidos y cómo se manejan. A mí me llama la atención que a veces la gente no capta eso y creen que esto se le puede dar a nuevecitos y pues sufren, pero creo que podemos tener el criterio y el pensamiento de saber que unos contenidos es para una audiencia y otros son para otra. Bueno, entonces regresando con eso, lo que te digo es que con esa religión integral siempre el mundo de los muertos ha existido, siempre. Eso es, mira, la religión no fue ni la cristiana ni la judía la primera. La religión siempre ha existido. Y la religión yo le llamo superstición, porque antes de ser un aparato religioso, formal, con ideas, doctrina, praxis, etcétera, eran ideas. Por ejemplo, cuando cae un rayo y le pega al árbol y sale el fuego, lo adoraban porque era el fuego, el dios del fuego. Eso es superstición, que lo hacen religión. Pero la superstición son esas ideas como fetiches, como imaginación, que el ser humano siempre ha plasmado por ignorancia, por desconocimiento. Al no saber que el fuego es fuego y cómo se puede producir, etcétera, y cae el rayo, pues se adoraba. Igual la lluvia, igual otras cosas. Pues ahí tienes en nuestro país Tlaloc y otros, ¿no? Bueno, incluso hasta el maíz, la antecesora de la guadalupana es la diosa del maíz. Entonces, bueno, con estos ejemplos estoy diciendo que los escritores siempre han tenido esa mezcla de ideas, se llama religión integral. Entonces, el mundo de los muertos siempre ha existido, siempre. Lo llaman de un modo, lo llaman de otro, lo llaman así, asá, pero siempre la idea de que hay un lugar donde están las almas, así denominado, pues siempre ha existido. Los judíos, con todas las influencias de las religiones paganas que tuvieron a su alrededor, lo denominaban Sheol. Y ese Sheol era un lugar de muertos. O sea, allá se iban y punto. Ahora, dentro del judaísmo existen muchas maneras de ver la religión. La fe, me atrevería a decir, según los rabís y sus escuelas de interpretación. Por ejemplo, hay una, voy a llamarle secta, aunque no es correcto, mejor voy a decirle denominación o escuela de interpretación, porque secta, a ver si me acuerdo y lo defino en un ratito. Pero una escuela de interpretación judía aseguraba que no había resurrección. Incluso Jesús se topa con ellos cuando está aquí presente y el saduceo le decía que no había resurrección. Entonces, unos creían como los fariseos que sí había resurrección, los saduceos que no. Entonces, el lugar de muertos estaba, con resurrección o sin ella, pero ahí estaba, todos los muertos se iban para allá, pues. Ahora, en el Nuevo Testamento, también con el helenismo, que es la cultura griega que dominaba esa época, acuérdate que los imperios dominaban no solo su zona geográfica, sino más allá, pero también con sus ideas. Ahora, nunca pusieron su religión base como la dominante porque eran politeístas. Romanos, griegos, todos esos cuates eran politeístas. Lo que hacían era adoptar las religiones de los pueblos conquistados. Entonces, esa idea de que hay el almacén de almas y en el Nuevo Testamento también que los muertos se van a un lugar, es la costumbre helenista. Ahora, te diré, para el pensamiento judío, no cristiano, judío, que se salva de la contaminación de la religión integral, de lo que podían otros pueblos transmitirles, era que el judaísmo, fíjate, esto es muy interesante, independientemente de las escuelas de interpretación, pensaban en el hombre como una unidad. No había tricotomía y no había dicotomía, estoy diciendo. No pensaban en el hombre como alma, espíritu, cuerpo, como los griegos. Y no pensaban en el hombre como alma y cuerpo.
El judío pensaba en el hombre como un ser integral. Al leer el Antiguo Testamento en hebreo, es sorprendente cómo se emplea indistintamente y como sinónimo nefesh de basar. Y tú vas a decir que estás diciendo paz. Nefesh se traduce alma, basar se traduce forma, cuerpo, y se usan indistintamente. Es decir, podría yo decir, saludo al Nefesh Rossi, saludo al Nefesh Turit. Y se pensaría con la tricotomía que estoy saludando a su espíritu. No, el judío hablaba de alma igual persona. Incluso, esto es muy antiguo, desde el Génesis, cuando el Señor... Muy bien, se interrumpió un poquito la señal y esto es continuación del anterior video. ¿Ok? Seguimos. Entonces, para el judío, nefesh y basar son sinónimos, ambos traducidos persona, aunque quiere decir uno alma. Y te decía que en el Génesis, el Señor, cuando hace Adán, hace la creación, dice, y está, creo que dice en el castellano, la Reina Valera, creo que dice es un alma viviente. Un alma viviente. Un alma viviente, ajá. Entonces, es lo que te estoy diciendo. Nefesh Haya es alma viviente, o sea, el Señor dijo, bueno, con el respeto debido, porque pues es el Señor, pero sabe que juego con él. Como Clavillazo, cuando hacía algo bueno en las películas, decía, me vacié. Entonces, el Señor, cuando hace su creación y la ve que está padre, pues dice, es un alma viviente, o sea, me quedó bien, pues, por decirlo. Entonces, alma y nefesh y basar, sinónimos de persona. Entonces, con eso te digo, cuando el judío moría, según la interpretación rabínica, iba al Sheol, al almacén de muertos. Y aquí lo curioso es esto, te digo, los que creían en la resurrección decían, se va a levantar el nefesh, o sea, el cadáver, no que iba a venir el alma, sino que iba a levantarse el cadáver. Y los que no creían en la resurrección decían, el cadáver ya está en el Sheol también. O sea, ¿cómo? Dime tú, los judíos son complicados, pues. Sin embargo, no pensaban que yo decía antes gasecito, pero se reían mucho. Yo pensaba en el gasecito como una forma de humo, ¿no? Pero gasecito se entiende como un problema digestivo. No, hablo de un fantasmita, pues, como está adentro y sale flotando como Gasparín. No es así. El judío siempre pensó en el hombre completito. Aunque en las religiones paganas alrededor sí había las ideas de un desprendimiento. Y tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento pasajes así, que hablan que el alma se fue y regresa al que lo creó, cosas por el estilo. No es la doctrina judía, es la influencia de las religiones paganas, que como te digo, la religión integral siempre contaminó al escritor, siempre. Entonces ponían eso como reflejo de las culturas alrededor. Por eso hablar de la inspiración bíblica es muy interesante, porque sí prevalece, es decir, Dios sí gana con sus verdades o sus principios, a pesar del hombre, a pesar de la religión integral, a pesar de la sarta de influencias que había alrededor. Dios sí gana porque tenemos revelación y tenemos sus principios y nos enseñan a su Hijo como Salvador. O sea, de que gana, Dios gana, a pesar de que es un show el ser humano, sus ideas y las contaminaciones alrededor, Dios gana. Ahora, en el Nuevo Testamento es distinto, porque el pensamiento helenista sí es tricótoma. Te estoy explicando. Los filósofos, y estoy hablando de los clásicos, por supuesto, y es muy interesante estudiar a Sócrates, Platón, Aristóteles. Aristóteles era racional, pero los otros eran más del tipo imaginativo, por decírtelo así, aunque tiene su nombre. La especulación filosófica es interesantísimo eso, pero no lo voy a abordar. Ahora, repito, estamos en clase de sexto año.
Si aquí vienen los invitados que estamos esperando en un rato, no voy a hablar de estas cosas con ellos. Claro. Se tiene que distinguir y tenemos que tener criterio. Esta hora es para sexto. La siguiente a las 12 es para primero. Y para primero hablamos de otra manera y tratamos los escritos de otra manera. Aquí los tratamos para niños de sexto año que ya tienen su ratito en el cristianismo, que tienen su ratito conmigo. Bueno, haciendo esa observación, regreso. La idea helenista, desde los filósofos clásicos, ha sido tricótoma. Es decir, que el hombre tiene o es tres partes en una, como el aceite 3 en 1. Por eso, la doctrina cristiana está contaminada con el triteísmo de la Trinidad. Ahora, vuelvo a repetir. Y esto es muy importante porque no quiero que nadie se confunda porque están en sexto año y luego se me hacen bolas. Que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo a fuerza. Que no lo llamo tres personas, así es. Que no le digo Trinidad ni Trinidad ni nada de eso, así es. ¿Por qué? Porque esas palabras no son bíblicas, salieron en la historia. En los concilios de las iglesias se reunían para tratar de descifrar lo que la Biblia no descifraba. Yo prefiero regresar, aunque luego se asustan de que qué ideas traigo, yo traigo las ideas bíblicas porque voy hasta la escritura y lo manejo como la escritura lo maneja. En el Antiguo Testamento no se maneja, no tenían ese concepto, en el Nuevo sí, pero en el Nuevo, el apóstol Pablo, sobre todo, porque Juan y Pedro andan en pañales, pero Pablo está en otra onda, hablaba del Padre, hablaba del Hijo, hablaba del Espíritu Santo, y no los hacía bolas, no los explicaba, no decía, simplemente decía, para gloria de Dios Padre, el Hijo tiene todo el poder y tiene todo se le dio, punto. Y que el Espíritu Santo, el Paráclito, está con nosotros, punto. Y es lo que hago yo. Yo no los explico, yo no los defino, yo no los defiendo, yo no les pongo ejemplos, yo simplemente hablo del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y son uno, es un Dios. Y no son tres personas. La palabra persona llega en la historia, en los concilios, pero llega de una manera equivocada, porque el término griego que se emplea para tratar de explicarlos fue prosopón, y esa palabra no se traduce persona, se traduce máscara. Entonces estamos peor. Si digo que Dios es tres máscaras, estoy diciendo que es esquizofrénico, que tiene tres, como Jim Carrey en una película que era tres amigos en uno. No, Dios no es comediante, no está enfermo de la cabeza. Dios es un misterio, es la mejor manera de decirlo, que no alcanzo a explicarlo, y qué bueno, porque Él no lo explica, pero Él dice, estaba yo en el cielo, y al mismo tiempo estaba en la tierra como el Hijo. Yo digo, está bien, pero también descendí como Espíritu Santo. Perfecto, Dios, y así me quedo. Explicarlo, definirlo, ponerle ejemplos, lo único que hizo en la historia, y llega hoy día, porque todas las iglesias lo hacen, que el agua, que el modalismo, que el Padre, el Hijo, el Esposo, que Trinidad, que todo, palabras que salen en la historia, inventadas por los hombres, no bíblicas, para tratar de explicar lo inexplicable. Dios no se dio el gusto de explicarlo, entonces ¿para qué lo explico? Pero eso es de los griegos, que se contaminan el cristianismo, y por eso pensaban, tengo un alma, tengo un espíritu y tengo un cuerpo, o soy tres cosas. Y repito, el hombre es una unidad total, uno solo. ¿Qué pasa cuando uno se funde? ¿Qué es lo que iba a contestar? ¿Es el lugar de muertos? Te explico. Insisto que esto es de sexto año y ya de secundaria, no es de primer año. Decimos en teología el absolutismo de Dios. ¿Qué es el absolutismo de Dios? Bueno, absoluto tú lo entiendes en castellano y quieres decir algo completo, lleno. En filosofía, en teología, absolutismo quiere decir, como tabula rasa quiere decir está vacío, no hay nada, absolutismo quiere decir lo llena todo. Está lleno todo. Ahora, entiendo que para nosotros es fácil. A las 12, si viene el nuevo, yo le voy a hablar del cielo y que están los ángeles y ya está Dios, ¿sí? Pero no es así. El cielo no es un lugar.
Porque los astronautas han ido al espacio y algunos groseros han dicho, pues fue al espacio y no vi a Dios. Es una tontería. Dios llena todo y la manera de llenarlo le decimos absolutismo. Eso lo que significa es que en una dimensión que nosotros no alcanzamos a cranear, porque nosotros tenemos longitud, tenemos anchura, tenemos profundidad, pero no tenemos una cuarta o quinta dimensión, aunque algunos matemáticos han luchado tratando de llegar a eso. Nosotros, ahora, explico, tampoco es como Maussan o esos cuates que dicen otra dimensión y están pasando aquí los muertos mientras tú no los ves. No hablamos de eso. Por dimensión estoy hablando de un espacio que no tiene espacio y que no tiene tiempo y que es lo que Dios llena, pero simultáneamente con su creación. O sea, no está Dios fuera, eso se llamaría deísmo, diríamos Dios está fuera y nosotros acá haciéndonos bolas. No, Dios está con nosotros y a la vez está en ese espacio que no tiene espacio, por eso es absolutismo y no tiene tiempo. Y aquí viene lo mejor de todo. Cuando Dios se quiere revelar en el Nuevo Testamento, usa el griego, aunque Jesús habló arameo. Bueno, eran políglotas, hablaban latín, hablaban griego, hablaban hebreo, arameo, yiddish, que tú no manejas yiddish, ¿verdad? Yo sí. Bueno, es una manera de hablar hebreo, pero sin hablar hebreo. Bueno, el asunto es este. Qué bueno que Dios usó el griego, porque el griego tiene un tiempo verbal que no existe en ningún otro tiempo verbal, en ningún idioma. El aoristo. El aoristo, en el griego, aglutina todos los tiempos verbales. Tú cuando vas a la escuela te enseña la maestra pasado, presente, futuro, pretérito, pasado perfecto, perfecto, todos esos. Sí, muy bien. Aoristo tiene todos. Algunos lo traducen como pasado. Es que no hay modo de traducirlo. ¿Cómo traduces un tiempo verbal que tiene todos los tiempos verbales? Como presente. No, porque el presente no involucra el pasado, nada más involucra lo lineal. Entonces dices, bueno, pero es que es un presente continuo. Bueno, el griego tiene un presente continuo. Tiene varios presentes el griego y uno es el presente continuo, como que da la idea futuro, pero no es futuro. Pero el aoristo mete todos. Bueno, todo este verbo es por eso. Porque en ese tiempo verbal me fascina cómo Dios habla de que te llama, te justifica, te redime, te glorifica, te resucita. Todo eso. Y eso lo vamos a ir viendo en Corintios y en Romanos. Te estoy diciendo, en el absolutismo de Dios ya estamos todos en la resurrección. Todos. Porque a la hora de crear, en esa hora, haz de cuenta que pasa así como, es que no es así, pero lo ilustro, como en las películas donde pasa todo así, creas, su hijo salva, nos redime, viviste, te produciste, te moriste y ya estás en la gloria. Todo. O sea que Dios no hizo las cosas por pedazos. Como no hay espacio y no hay tiempo, a la hora de hacerlo, lo hizo completo. Tras el trancazo completo. No hay Dios, creación, ¡tum! Todo, ya. Entonces estoy diciendo, ya estamos resucitados. Y tú dices, no, estoy aquí, vivo. Es cierto. Esta es la cosa de la profundidad de su cabecita. Por eso dicen Romanos, ¿quién va a entender su cabeza y su mente? Pues nadie. Por eso digo, ¿cómo quieres descifrarlo? Yo le llamo majestad. Es la manera de decirle al rey majestad, que puede ser padre, puede ser hijo, puede ser, o sea, y ya me cierro el pico. Pues ¿cómo trato de explicarlo? Tratar de explicarlo, y muchos bien contentillos. No, es que es como el agua, que es sólido, vapor, líquido. No, es como yo, que soy hijo, soy padre, soy esposo. No, es que en el Antiguo Testamento era Jehová, como le dicen, en el Nuevo Cristo yo eres espíritu. O sea, todas esas burradas, lo único que han hecho es hacer herejías. Se llaman modalismo. Y ese modalismo lo único que hace es abaratar a Dios, porque lo quiere describir como mi mente humana lo puede describir, pero Dios rebasa eso. Y a Dios no lo puedo describir. Lo amo,
Y la revelación que tengo es que en el Hijo murió en la cruz, bendito sea, y que resucitó, bendito sea, y que su espíritu mora en mí, bendito sea, y que en la resurrección voy a estar con él. Voy, pero ya estoy. Esa es la cosa padrísima aquí. Ahora, regreso. Si ya estoy allá, ¿qué carambas hago aquí? Esto es lo interesante. Al llenar Dios todo y ya estar con Él todos resucitados en la gloria, simultáneo, como Él está presente aquí y ahora, está viviendo el tiempo, el espacio y el tiempo que su creación vive a través de su Espíritu Santo. Como el Hijo redime, el Paráclito actualiza su presencia en el mundo. Por decirlo de alguna manera boba, que no es así, pero ilustra nuestras cabecitas, Dios trae un reloj. En el Espíritu Santo, en el Paráclito, Dios trae reloj y trae calendario. Y vio el siglo XII y el siglo XVI y el siglo XX, aunque en el siglo X ha de haber estado de vacaciones porque fue la Edad Media y pasaron todas las locuras de la humanidad con las ideas y las creencias, pero con el Espíritu Santo trae reloj. Por eso, cuando uno muere en ese lugar de muertos, que no es porque al morir ya estás en la resurrección, pero a la vez vive con el tiempo, tu tiempo con su reloj humano, vamos a resucitar completitos. Lo que te estoy diciendo es esto. Dentro de lo fantástico de tratar de estar en la cabecita de Dios, cuando alguien se petatea, decimos, y es legítimo, ya está en su presencia, pero no porque salió un alma, sino porque ya estamos todos en la resurrección. Pero a la vez, ese cuerpecito, o esas cenizas, lo que sea, está esperando la resurrección, que es cuando el Espíritu Santo, manejando el reloj, toca el claxon, lo pita y ya la parucía, y entonces todos resucitamos. ¿Por qué hace eso Dios? No lo sé. Lo que sí sé es que es divertido vivir el aquí y ahora, creer en el Hijo, proclamarlo, iglesia, discipulado, todas esas cosas. Eso es padrísimo. Porque de otro modo, pues a la hora de creer estamos resucitados y se nos escapa todo esto. El cronos, que es el tiempo, la oportunidad, con el kairos, que son las horas y minutos que nosotros contamos. Cuando yo daba estas clases a pastores, me encantaba porque había un momento que yo no sabía si estaban conmigo, estaban dormidos o estaban alucinando, estaban así. Entonces me detenía y les decía, ¿preguntas? Y empezaban a hacer preguntas. Y entonces ya entrábamos a otra materia. Pero, te digo, ese famoso lugar de muertos no existe. No existe porque sería la resurrección en pleno, o sería, es decir, la glorificación, ya todos con Él, o la resurrección. Desde el punto de vista divino, ambos son lo mismo. Desde el punto de vista humano, no. Ahora aquí viene algo súper padre. Estoy introduciendo, todavía no entro al capítulo. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? Él muere bien muerto, porque hay muchas cosas que han salido en la historia de que no murió, de que se desmayó, de que fue un espíritu, con esas ideas griegas. Eso se llama gnosticismo, de que Jesús no muere porque era un fantasma lo que había en la cruz. O sea, o se desmaya o roban el cuerpo, ya sabes. No, Jesús murió totalmente. Al tercer día resucita. ¿Por qué no a las 3 horas? ¿Por qué no en 3 semanas? ¿Por qué no al día siguiente? Pregúntenselo al Señor en la resurrección. Yo solo sé que resucita al tercer día y resucitó completito. Ahora, hay un pasaje y le decimos pasaje oscuro. ¿Qué son los pasajes oscuros? Te voy a explicar. Son los pasajes que otros pasajes no apoyan, que está así nada más, como un platillo que no encaja con el banquete. Por ejemplo, vas a comer pozole y tienes el pozole, las tostadas, la crema, lo que usas, ¿no? Y de repente hay un pastel de fresa y te lo ponen junto al pozole, es decir, en el mismo pozole. Tú dices, no, ¿cómo está esto? ¿Sí? Ok. Esos pasajes oscuros no encajan con el banquete bíblico.
¿Están ahí? ¿Inspirados? Sí. No es añadido. Los exégetas hemos buscado que los pasajes oscuros los hayan metido algún copista en algún momento, un alucinado. Y resulta que no. Son bien inspirados. Por eso no digo, quiten esto de ahí, como digo a veces en las traducciones, quiten esto, no está en los más viejos, en los manuscritos más viejos. El pasaje oscuro es inspirado, pero no está respaldado con ninguno otro del Nuevo Testamento o del Antiguo. Pedro usa un pasaje muy oscuro cuando dice que Jesús, en su muerte, en esos 3 días, predicó a espíritus encarcelados. Entonces se queda, fue al infierno, hizo proselitismo partidista del cielo en el infierno. No podemos decir absolutamente nada. Mira, yo fui profe y tengo más de 4 décadas en esta onda. He escuchado y leído de todo. Y si hay gente que se atreva a comentar del pasaje oscuro de Pedro. Y le dan su rollo y le dan su interpretación y dicen puros disparates. Lo que hace un exégeta con un pasaje oscuro es verlo, es decir, si está inspirado, no fue añadido. ¿Qué quiso decir? Sepa. Sepa quiere decir en la resurrección, a ver, Pedrito, ven. ¿Qué quisiste decir aquí, man? Y vamos a tener tiempo, es la eternidad. No podemos decir que Jesús, como Pedro parece que dice que fue a predicarle a los espíritus encarcelados, al menos no podemos decir fue al infierno. Tampoco podemos suponer, no, es que es una manera de decir que mientras estaba muertito, los discípulos tenían que predicar. No, son fantasías. Lo que mejor podemos decir es un pasaje oscuro y la clave, la campana suena, no está respaldado por ningún otro pasaje. Acuérdense que les he dicho que toda la Biblia se interpreta a sí misma. Que uno de los criterios para tener la revelación completa, 66 libros, fue que no se contradijera. Entonces, imagínate cómo sufrieron en los concilios cuando la carta de Pedro habla de ese pasaje oscuro y no encontraron otro y decían, más bien está contradiciendo, pero es Pedro y se usa mucho y es Pedro, el capitán de la fe, no, pues hay que respetarlo, hay que dejarlo, pero sufrieron para que estuviera en el canon, sí, por ese pasaje oscuro. Lo que debe decir honradamente un pastor, teólogo, exégeta, maestro de Biblia, lo que sea, cuando se encuentra un pasaje de esa naturaleza, es decir, no podemos descifrar qué quiere decir, porque no tenemos más elementos en la escritura. Solamente lo leeremos y ya. No imagines, ni sueñes, ni tengas pesadillas. Déjalo. Es que la gente quiere tener respuestas para todo. Y tenemos que entender, por ejemplo, Job. A Job no le puedo dar respuestas para todo, porque no lo descifra. El ser humano, por más capaz, por más inteligente, por más herramientas que tenga, por más ducho que se sienta, bueno, lo dice el apóstol Pablo, ¿quién va a entender la mente de Dios? Nadie. Punto. Y hay cosas que el ser humano tiene que admitir, por más Biblia que tenga, por más leído y escribido que sea, tiene que admitir que el mundo espiritual nos deja muchas reservas y que a lo revelado podemos interpretarlo con las mejores herramientas y la dirección de Dios, el mejor corazón y las mejores herramientas que tengamos para sacar interpretación. Entonces, te repito, el Nuevo Testamento en su conjunto, la resurrección lo hace diferente de la resucitación. La resucitación, sí, despiertas, pero para volver a morir. La resurrección, despiertas, pero para no volver a morir. Por eso se dice que es el primogénito de entre los muertos, de Cristo. Tú has leído eso y se queda luego la gente, pues, el primogénito, ¿qué hubo más? No. Cuando habla del primogénito de entre los muertos, el primogénito de toda creación, se refiere a que Él fue quien tuvo la resurrección para no volver a morir. Esa es la pequeña gran diferencia. Entonces, es lo que vamos a abordar y fue la pura introducción.
Entonces, porque va a empezar el apóstol diciendo, la base, mira, el versículo 1, versículo 2, versículo 3, dice esto el apóstol Pablo. Si yo o sea, no lo dice él, lo digo yo, pero voy a decir lo que decía Pablo. Si yo le preguntara a la gente, ¿por qué vienes a la iglesia? Ah, porque me gusta cantar, ¿ok? Porque me gusta ver a los hermanos. Ah, qué bien. Porque me encantan los mensajes del Padre. Sí. Porque no tengo nada mejor que hacer. Ok. Por costumbre. Ok, porque soy bautista. Ok. Todas respuestas equivocadas. Los primeros versículos del capítulo 15 de Corintios. ¿Por qué vienes a las reuniones? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres iglesia? Porque estamos esperando la parucía. La resurrección de los muertos. Es la base, es la sustancia, es el cimiento, es el contenido, es el todo de la doctrina cristiana. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, en este fenómeno de morir y tener la resurrección, concede a la humanidad la facultad y el poder de él, por supuesto, de la eternidad. Y con esto abro la siguiente. Mira, Imago Dei, que quiere decir imagen de Dios, es la eternidad. En la Edad Media, en el escolasticismo, se inventó, como otras cosas que se han inventado, que la imagen de Dios en el hombre es que pensamos, que tenemos moral, papanatas. La Imago Dei, la imagen de Dios en el hombre, es que le dio la facultad de lo eterno. Lo eterno, le dio eternidad. Esa eternidad se pervierte por la caída. ¿Qué hace el Hijo de Dios? La recupera. Por eso dice aquí, sorbida está la muerte en victoria. Al recuperar la eternidad del Hijo de Dios, en la gloria y en la resurrección, es el fenómeno maravilloso de la resurrección y es la base de la doctrina cristiana. Pero eso hablamos en 8 días. Muchas gracias por su paciencia y recuerden, 6º año secundario, ¿sí? No es primer año. Primer año es a las 12 del mediodía con el mensaje de otra naturaleza. Muchas gracias.